Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar en Pensar la Historia de algo que se conoce como los 13 pactos, asociado con un fenómeno descubierto hace ya prácticamente 20 años y que tuvo gran impacto mediático en el año 2006, más allá de que antes se había hecho algunas denuncias. Estamos hablando del fenómeno de la parapolítica, un asunto que atravesó todas las esferas del poder, desde el poder ejecutivo, pasando por el legislativo, por el judicial, por los medios masivos y sobre todo por la cultura, que también está permeada por este fenómeno. Y para hablar de ese fenómeno, hoy quiero compartirles varias fuentes. Ahí pueden ver ustedes el programa Contravía, que dirigía Holman Morris, y también varios testimonios de Ariel Ávila Martínez, de Iván Cepeda, del señor Duncan, entre otros. Y a propósito de este tema, también les quiero compartir algunos resultados de esta investigación que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en donde se dedica un capítulo, una respuesta a esa pregunta de los 13 pactos. Y quiero que hablemos del más conocido, el Pacto de Ralito, que fue muy importante por allá en Córdoba el 23 de julio de 2001, cuando el presidente era Andrés Pastrana Arango. En este pacto participó nada más ni nada menos que Salvatore Mancuso Gómez, un personaje que en este momento es un testigo importante en la Jurisdicción Especial para la Paz, un compareciente que se lo están peleando entre la JEP y Justicia y Paz. Salvatore Mancuso fue el gran líder del Pacto de Ralito. Allí convocó a congresistas, a concejales, a alcaldes en la finca de Alias 08. El principal propósito del Pacto de Ralito fue consolidar un movimiento nacional contrainsurgente para refundar a Colombia desde la integración de las Autodefensas Unidas de Colombia y los politiqueros simpatizantes. De ahí viene el discurso que ya analizamos en alguna oportunidad de Salvatore Mancuso en el Congreso de la República, donde fue aplaudido, donde él hablaba de un movimiento nacional anti-insurgente. Sobre este pacto de Ralito se han hecho montajes también. No podemos decir que allí estuvieron algunos personajes que salen en los montajes. Hay un montaje que le hacen, por ejemplo, a Álvaro Uribe con Ramón Izaza, y ese montaje pues ha sido difundido por redes sociales, y la verdad Uribe no estuvo allá. Eso no se puede creer, porque hay mucha desinformación. Pero lo que sí podemos decir es que hubo gran cantidad de parlamentarios que luego terminaron metidos en los partidos políticos que apoyaban esa campaña. También es importante que hablemos de un pacto que se dio antes, que es el famosísimo Pacto de Chivolo, que se dio el 28 de septiembre de 2000.
Chivolo, Magdalena. Allí el líder fue el señor Jorge 40. Este señor es muy importante porque recuerden que en alguna oportunidad hablamos del señor Jorge Noguera Cotes, que era director del DAS. Hablamos de las chuzadas del DAS en la clase pasada y habíamos dicho que hubo 5 directores del DAS que fueron investigados, de los cuales condenaron a 2, a Jorge Noguera Cotes y a María del Pilar Hurtado. Noguera Cotes, que era un declarado paramilitar que estaba aliado precisamente con este señor Jorge 40 del pacto de Chivolo. Y acá, en este pacto, se tuvo la participación de 13 candidatos a alcaldías, así como de 395 personas entre aspirantes a asambleas departamentales y a consejos municipales. Acá el propósito era claramente fortalecer el proyecto politiquero del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, con el apoyo a la candidatura que tenía el señor José Dávila a la gobernación del departamento del Magdalena. Ya van 2, el pacto de Chivolo y el pacto de Ralito. Hay un tercer pacto que ya fue en el año 2002, también en el Magdalena, que también se conoce como el pacto de San Ángel o del Magdalena. Acá el líder fue un aliado precisamente de Jorge 40, el señor Darío Alberto Laíno Escopeta, un apellido segundo muy acorde con las tareas paramilitares que cumplía este señor. Escopeta, perfecto ese apellido, debería ser Escopeta Guerra, un apellido perfecto. Y también en este tercer pacto del que estamos hablando hubo participación de politiqueros que aspiraban a una curul en el Congreso de la República de Colombia. Además, hubo la presencia de diputados y de alcaldes de diferentes municipios del departamento del Magdalena. En este tercer pacto, el objetivo fue diferente, pero apuntando a los otros objetivos de los que ya habíamos hablado. Acá fue realizar una, entre comillas, parcelación electoral para garantizar una curul a por lo menos 3 caciques politiqueros de la región del Magdalena. Notarán ustedes por qué buena parte de los congresistas de esa época fueron condenados por parapolítica, porque desde que eran candidatos ya habían buscado esa llamada, entre comillas, parcelación electoral, y en esa medida refundaron la patria, se tomaron el país con el llamado proyecto y movimiento nacional anti-insurgente o contrainsurgente. Hay un cuarto pacto que fue anterior, pero que acá quiero que analicemos porque van a notar ustedes que fue importante para las operaciones del nuevo milenio. Estamos hablando del Pacto de Granada de marzo del año 2000. Granada, Córdoba, otra región muy golpeada por la violencia. Acá, al igual que en el Pacto de Ralito, Córdoba, también estuvo el ex paramilitar Salvatore Mancuso Gómez. Y acá el objetivo fue muy específico: decidir quiénes serían los próximos 3 alcaldes
de Tierra Alta, Córdoba. Recuerden ustedes que hace poco el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, estuvo allá, en Tierra Alta, Córdoba, en donde dio un discurso hablando de la importancia de la reparación a las víctimas. Y en ese proceso era importante entregarle a campesinos pobres predios que en otrora habían pertenecido a los narcoparamilitares. Luego hay un quinto pacto que fue precisamente en Antioquia. Este se conoció como el Pacto de Puerto Berrío, otro municipio muy golpeado por este tipo de violencia. Mucho ojo, que este ya no lo lideró el señor Salvatore Mancuso Gómez o el señor Jorge 40. Este pacto lo lideró un senador de la República, sí, un senador de los que en este momento ganan 40 millones de pesos, que en esa época ganaría unos 20 millones, porque obviamente el peso estaba más revaluado, pero es casi lo mismo que ganan hoy, ganaría 20 millones en esa época, del partido Convergencia Ciudadana. Sí era una convergencia, pero de parapolítica. Además, estuvo acompañado de varios paramilitares del departamento de Santander, entre ellos el famosísimo Ernesto Báez y Rodrigo Pérez Alzate. Este pacto tuvo como propósito lograr que el movimiento alternativo Regional MAR apoyara al señor Nelson Naranjo, que era el segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de Representantes. Ahí pueden ver ustedes las raíces en este pacto, que fue en diciembre de 2001. Así que ese Congreso Parapolítico se estaba gestando desde el 2000-2001. Y ustedes saben que las elecciones fueron en 2002, antes de elegir presidente. Y esto es una estructura jerárquica, pero que en este caso se empezó de abajo arriba. Es decir, se empezó armando consejos municipales, asambleas departamentales, curules para la Cámara de Representantes, para el Senado, y así tuvieron el caudal politiquero para elegir presidente en el 2002. O sea, esto fue un proceso deductivo, aparentemente, pero si usted lo mira con lupa, fue un proceso netamente inductivo, porque nos han tratado de vender el fenómeno de la parapolítica como un fenómeno de los peces gordos a los peces flacos, pero en estos pactos pueden notar ustedes que es al revés. Los peces flacos se alimentaron para luego alimentar los peces gordos, que terminaron apoderados de la Casa de Nariño, como el mismo Jorge 40 a través de Jorge Noguera Cotes. Luego llega un sexto pacto, que se conoció como la reunión de coordinación en el Casanare, el 23 de agosto, ojo la fecha, del año 2000. Este proyecto paramilitar fue muy bien pensado, no fue algo improvisado. Acá el encargado de liderar fue el señor Martín Llanos, un jefe paramilitar precisamente del Casanare. Y ojo, en este pacto participaron también 6 candidatos a alcaldías. Y acá el propósito claramente era seguir las directrices del paramilitar Martín Llanos y destinar 4 cargos para personas seleccionadas por él y su organización. Esto demuestra que el paramilitarismo cada vez se consolidaba
como un proyecto de Estado. El séptimo pacto se conoce como La Lorena. Este también fue en este año 2000, en noviembre. Fue en la vereda Luisa García, del municipio de San Luis, departamento del Tolima. Acá ya no fue un paramilitar propiamente dicho o un congresista activo, sino un ex congresista, que fue el señor Emilio Martínez, acompañado de paramilitares del famoso bloque Tolima. Acá lo que se buscaba era proteger y apoyar desde las Autodefensas Unidas de Colombia a los candidatos que tenía como títeres el señor Emilio Martínez. Y aquí está lo que el politólogo, actual senador, investigador Ariel Ávila Martínez, lo que él llama los herederos del mal, los herederos de la parapolítica, gobernar en cuerpo ajeno, como lo ven ustedes en el documental de Holman Morris. Eso es lo que hacía el señor Emilio Martínez, tratar de buscar candidatos a cargos públicos que gobernaran por él, el fenómeno de gobernar en cuerpo ajeno. Ustedes leen el libro de Ariel Ávila sobre los clanes y se dan cuenta la gran cantidad de ejemplos que hay de lo que significa gobernar en cuerpo ajeno. El octavo pacto fue en el año 2001. Este se conoce como el Pacto El Chocó, realizado por el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia y los politiqueros que apoyaron este proceso. Ahí estaba un señor llamado Odín Sánchez, otro llamado Edgar Ulises Torres, Julio Ibargüen, Carlos Escobar, y también estaba el señor Ignio Mosquera, y también hubo otros 17 politiqueros que participaron con este bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero mucho ojo con el propósito de este pacto. Fue crear proyectos politiqueros en Antioquia, Córdoba y Chocó, por eso se llama el pacto también del Chocó, con el propósito de tener un respaldo completo en el Congreso, en las gobernaciones, en las alcaldías y en las asambleas. Mejor dicho, tomarse todo el arsenal de poderes públicos en 3 departamentos distintos como Antioquia, Córdoba y Chocó. Luego llega lo que podríamos llamar como el noveno pacto para analizar. Este tiene un nombre muy particular: el sindicato. Bueno, nosotros hablando de parapolítica y paramilitares, hay como una balacera por allá. ¿Quién sabe a quién estarán matando por allá? Está azaroso el parche. Bueno, este es el pacto más reciente de los que hemos mencionado hoy. Se conoce como el Pacto de Córdoba. Ojo con el año 2003, el más reciente de estos. Acá también participa Salvatore Mancuso Gómez. Noten algo, que el paramilitar que más participa en esos pactos es Salvatore Mancuso. Por eso este tipo es tan importante hoy como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Salvatore Mancuso es de los paramilitares más poderosos de los que quedan vivos. Don Berna también es muy poderoso, pero Don Berna era más narcotraficante que paramilitar. Y Mancuso sí era un paramilitar neto, un hacendado neto. Don Berna era un tipo más conveniente porque Don Berna fue guerrillero del EPL,
luego fue guardaespaldas de unos narcotraficantes del cartel de Medellín que ajustició Pablo Escobar. Pablo Escobar los ajustició en la cárcel La Catedral. Luego fue líder de los Pepes, que era un comando de exmiembros del cartel de Medellín para acabar con Pablo Escobar. Ya después se mete a los paramilitares. Pero este señor Salvatore Mancuso nunca fue guerrillero, ni nunca tuvo vínculos con el cartel de Medellín o con el cartel de Cali. Salvatore Mancuso sí era un paramilitar neto, que inicialmente era un tipo rico. Ustedes saben que Mancuso tiene raíces italianas, sicilianas. Mancuso es un mafioso en todo el sentido de la palabra. Y ojo, que Salvatore Mancuso en ese año 2003 en Córdoba estuvo acompañado de congresistas como la señora Zulema Hattin, que también está prendiendo el ventilador. Zulema Hattin, una polémica congresista, lo mismo que Julio Mansur, Miguel de la Espriella, otro de los condenados por parapolítica. Y ojo con esta señora, Eleonora Pineda, que esta fue la que llevó a Mancuso al Congreso para que lo aplaudieran. Mancuso tiene muchos asesinatos encima. Mancuso es de los jefes paramilitares que fue más sangriento y de los más poderosos de esa organización. Es el que queda vivo al lado de Don Berna, pero Mancuso era mucho más poderoso que Don Berna y más comprometido con la causa paramilitar. Aquí está la señora que lleva a Mancuso al Congreso para que lo aplaudan, Eleonora Pineda, y este pacto se llamó el sindicato. Bastante extraño porque la palabra sindicato suele asociarse más con la izquierda, pero este era un sindicato de extrema derecha. Hay un 10º pacto que es del año 2001, que se conoce como el Pacto de Urabá. Aquí participa otro paramilitar que todavía no hemos mencionado, el señor alias el Alemán, y sus hermanos Rubén Darío Quintero, Humberto Builes. También está Estanislao Ortiz Lara. Es decir, no significa que Rubén Darío Quintero sea hermano de alias el Alemán. Rubén Darío Quintero Villada es un politiquero que acaba de montar alcalde en el Carmen de Iboral, acaba de montar alcalde en Río Negro, y que montó al parapolítico que tenemos de gobernador de Antioquia. ¿Cómo les parece? Rubén Darío Quintero Villada. En ese libro que les he recomendado de Joseph Contreras y Fernando Garavito, que se llama El Señor de las Sombras, biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, ahí mencionan a Rubén Darío Quintero Villada como parapolítico, y ese libro se escribió en el año 2002, y apenas en el 2010 condenan a este señor Rubén Darío Quintero Villada, y en este momento el hijo de este señor es senador del Centro Democrático. ¿Recuerdan ustedes el concepto de Ariel Ávila Martínez? Herederos de la parapolítica. Ahí están, los herederos de la mafia. ¿Por qué llama la atención? Que ese señor estaba carteleado desde el año 2002 y apenas lo condenaron en el 2010 y todavía está politiqueando en el oriente antioqueño. El compañero tiene una aportación. Ese es el papá de Esteban Quintero. Esteban Quintero Cardona, exactamente, que es un senador del Centro Democrático y son amigos de Andrés Julián. Ese es el fuerte allá en el oriente. Exactamente. Incluso él patrocina mucho el deporte allá en Río Negro. Él patrocina y tiene hasta como un coliseo que tiene el nombre de él. Allá Rubén Darío Quintero Villada. Esta gente ha sido denunciada por la investigadora Luz Marina Betancourt López, que ella los ha denunciado
por volteo de tierras, por amenazas y por otro tipo de persecuciones. Además que tienen vínculos con notarías, con fiscalías regionales. O sea, tienen todo el aparato judicial y los poderes ejecutivos en el bolsillo. Aquí está la ficha de alias el Alemán en el Pacto de Urabá. Rubén Darío Quintero Villada, Humberto Builes, Estanislao Ortiz Lara, Edison Llanes Tirado, Gustavo Germán Guerra, un apellido muy acorde, y Hugo Caballero Ballesteros, politiqueros de Urabá. ¿Y cuál fue el propósito de este pacto? Que lo hemos llamado aquí el pacto número 10. Apoyar una lista al Congreso para el periodo 2002-2006 en la que se encontraban precisamente Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Doval, Estanislao Ortiz, César Augusto Andrade y el mismísimo Rubén Darío Quintero Villada. El pacto número 11 también fue en el Magdalena, como el pacto que habíamos analizado ahorita de San Ángel y el de Chivolo. Ese es el tercer pacto parapolítico del departamento de Magdalena. Este pacto del 20 de septiembre de 2001 se llamó el pacto Pibi-Jay. Aquí también participó el paramilitar Jorge 40, que ahorita lo habíamos mencionado en el pacto de Chivolo. Y acá, en este pacto, asistieron los mismos del pacto de Chivolo. Recuerden ustedes que el pacto de Chivolo fue el 28 de septiembre de 2000 y este fue el 20 de septiembre del 2001. Aquí también resalta la presencia de Carely Lara Bence, ex alcaldesa de Fundación, departamento de Magdalena, y otros nuevos candidatos. El propósito de este pacto fue divulgar la ideología y los propósitos buscados por la provincia única, un movimiento apoyado por el ex paramilitar Jorge 40. El pacto número 12, que este es el más reciente de los que vamos a analizar hoy. Ojo con la fecha, septiembre de 2008. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así que septiembre de 2008? No dice que Uribe desmontó el paramilitarismo en el 2003. Uribe no saca pecho en los videos que graba diciendo, no, yo desmonté el paramilitarismo. Esto demuestra que el paramilitarismo no se desmontó, porque hasta el 2008 hacían pactos. Desde la cárcel seguían mandando a matar gente, seguían traficando drogas y habían montado bandas criminales que seguían siendo paramilitares, como el Clan del Golfo o como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, que el gobierno de Petro intentó incluirlas en un proceso de paz, pero que al ser bandas criminales ya más narcotraficantes que paramilitares no han estado a la altura, sobre todo en el caso del Clan del Golfo. El propósito de este pacto del eje cafetero en Caldas fue colaborar con candidatos simpatizantes del paramilitarismo. Eso demuestra que el paramilitarismo no está desmontado. Aquí participa también el señor Ernesto Báez, que este señor Ernesto Báez ha sido importante también en varios procesos. Ernesto Báez estuvo acompañado de Dixon Ferney Tapasco y de Emilio Enrique Ángel, conocido como el Pacto del Eje Cafetero. Y
El último pacto del que quiero hablarles hoy, en esta parte de la sesión, es el más viejo, junticos, el más nuevo y el más viejo, para que ustedes noten toda la línea temporal. Por eso quise hacerlo en este orden, para que ustedes noten que fue un proyecto de 11 años consecutivos prácticamente. Este pacto fue en Sucre en 1997. El presidente era Ernesto Samper Pizano. Este pacto número 13 se llamó Reunión de las Canarias. ¿Y quiénes participaron acá? También participó el señor Báez, el señor Salvatore Mancuso Gómez, y participaron, ojo, empresarios, ganaderos, politiqueros de Sucre y de Antioquia. ¿Como quiénes? Como el señor Miguel Nule, otro apellido muy asociado con la corrupción en Colombia, Nule, Joaquín García, Humberto Vergara, Jaime Isaac, Rodrigo Montes, Juan Díaz, Alfonso Olivares, Ramón Villegas, Eduard Cobos, Javier Piedrahíta, Elías Valdés, Ángel Villarreal, Luis Martínez, Arturo Cumplido, Armando Ceguera, ese Ceguera es con S, y Víctor Guerra. ¿Cuál fue el propósito de este primer pacto de 1997? Financiar las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia en los departamentos de Sucre y de Antioquia, buscando controlar politiqueramente dichas regiones y dichos departamentos. Esos son 13 de los más famosos pactos de la parapolítica. Un escándalo que los medios masivos de comunicación ya no mencionan, como si no existiera, pero es importante la memoria histórica. Por eso les quise compartir esta investigación que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Una investigación que fue publicada por la Universidad Católica de Cali. Y ya para terminar esta pregunta, por los 13 pactos de la parapolítica, quiero que conectemos con una breve contextualización de lo que fue este fenómeno, que no fue un fenómeno mediático, fue un fenómeno transversal, que transversalizó el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el cuarto poder, o los medios masivos de comunicación, que muchas veces son los medios masivos de desinformación. Voy a leerles algunos párrafos de esta indagación. La parapolítica es el concepto acuñado para definir y describir el escándalo político desatado en el Estado colombiano a partir, ojo del año, a partir del año 2006. Mire que el primer pacto que analizamos fue de 1997, cuando el presidente era todavía Ernesto Samper Pizano. Entonces miren, fue un fenómeno que se empezó a ejecutar, a estructurar con reuniones prácticamente 9 años atrás, pero apenas mediáticamente estalló en el año 2006. Y recuerden ustedes que el libro que les mencionaba ahorita, El Señor de las Sombras, es del año 2002, o sea, ya estaban carteleados, pero ese libro estaba prohibido. Ese libro lo quemaban, lo botaban, estaba prohibido su venta física. Las librerías están amenazadas. Ese libro, El Señor de las Sombras, solamente se conseguía en internet. A raíz de la revelación de presuntos vínculos de politiqueros con paramilitares, bueno, realmente no son presuntos, son comprobados. Aquí de pronto está mal utilizado el término de presunto, porque presunto es cuando no hay condenados. Pero miren,
hablando del señor que mencionábamos ahora, Rubén Darío Quintero Villada, fue condenado en el 2010, así haya sido denunciado desde el 2002. Yo no puedo decir que el señor Rubén Darío Quintero Villada es un presunto parapolítico. No es un presunto, es un parapolítico porque fue condenado por parapolítica. Y aún así sigue montando alcaldes en el Carmen de Iboral, en Río Negro, en otros municipios del oriente antioqueño, en La Ceja, sigue teniendo injerencia en el Centro Democrático, hizo parte del Partido Cambio Radical. El hijo de él en este momento es senador de la República. Al hijo de él estamos pagando con nuestros impuestos. Es un heredero de la parapolítica, el hijo de él. Y siguen en escándalos por volteo de tierras en el Carmen de Iboral, en Río Negro, en el oriente antioqueño. Luego del proceso de desmovilización que adelantaron varios de estos grupos que integraban las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Gustavo Duncan, en su libro Los Señores de la Guerra, de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia, ofrece una definición implícita del fenómeno que permite definir la parapolítica como la infiltración de grupos paramilitares en el poder local y central, con el fin de blindar sus acciones contra la intervención estatal y conseguir determinaciones politiqueras favorables a su expansión militar. Acá quiero precisar un detalle. Los paramilitares no solamente permearon poderes regionales o poderes locales, por ahí empezaron en el 2000 y sobre todo en el 97. En el 2000 fue que más se consolidaron, pero en el 97 ya estaban apoderados de muy buena parte de los poderes regionales y fueron exterminando a los milicianos de las guerrillas que controlaban regiones. Pero se infiltraron en la fiscalía, se infiltraron en el DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de la República. Se infiltraron en las grandes empresas, empresas bananeras. Se robaron con gobiernos de turno el dinero de Ecopetrol, millones de dólares. Empresas importantes como Bavaria, como Postobón, son señaladas por Salvatore Mancuso de patrocinar el paramilitarismo. Y ojo, no es culpa de la empresa como tal, porque en esa empresa hay mucha gente honrada. Usted no es delincuente por trabajar en Bavaria o por trabajar en Postobón o por trabajar en Ecopetrol. O sea, en esas empresas hay gente buena, gente honrada, pero lamentablemente los grandes dueños de esas empresas financiaron el paramilitarismo. Y Salvatore Mancuso, que es el jefe paramilitar vivo más importante, el mismo que fue aplaudido en el Congreso, está denunciándolo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Dice acá en la página 236, el señor Duncan, quiero que le pongan cuidado a lo que dice aquí el señor Duncan: la ascendencia en el sistema político por los señores de la guerra no puede circunscribirse puramente a aquellos municipios y regiones donde la subordinación de los politiqueros profesionales es completa. Bueno, realmente Duncan dice políticos, pero yo les digo politiqueros, porque eso no, o sea, uno cuando le hace bien a la comunidad con el dinero público es político, pero cuando uno se crea alianzas con criminales, uno no es político, es politiquero o parapolitiquero. Sin algún tipo de influencia en los espacios de decisión del poder central, las bases de un poder regional fundamentado en el control de clientelas por las armas serían vulnerables a la intervención de las fuerzas de seguridad, a la burocracia del gobierno nacional, a los organismos de control y a las ofensivas de otros señores de la guerra con mayor ascendencia sobre el centro. Por esta razón, la proyección del poder local hacia las instancias decisorias del nivel central a través del manejo de las votaciones y de la infiltración, yo no diría de la infiltración de las instituciones,
sino de la infiltración a las instituciones democráticas. Porque, por ejemplo, el Congreso es aparentemente y desde el punto de vista legal una institución democrática. El Congreso supuestamente lo elige el pueblo. El presidente de la República lo elige el pueblo. Y los otros poderes, como el judicial, salen de esa elección, porque el fiscal, ¿quién lo elige? Lo elige la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna que da el presidente. O sea, de cierta manera el fiscal también sale del pueblo. Entonces, el fenómeno de la parapolítica es una muestra de la infiltración a las instituciones que son democráticas. Y dice acá, esa proyección del poder local fue esencial para la supervivencia y expansión de los señores de la guerra, el traspaso al umbral del poder nacional desde lo regional. Aquí está lo que les decía ahorita. El método de razonamiento no es deductivo, como mucha gente cree. La parapolítica empezó con un método de razonamiento inductivo, es decir, con un método científico, porque empezó de lo particular a lo general. Empezó con pequeños hacendados, alcaldes, diputados, concejales, congresistas, y llegó a la Casa de Nariño en el 2002. Y por eso dice aquí el señor Duncan, el traspaso al umbral del poder nacional desde lo regional significaría para los ejércitos privados tener la capacidad de influir sobre la definición de la forma global del Estado y de los límites entre aquellos espacios pertenecientes al ámbito de instituciones democráticas y los pertenecientes a su control. Bueno, aquí habría algo también para debatir. Si los paramilitares realmente sí eran un ejército privado. Teniendo en cuenta lo que dijo en mayo del año pasado el señor Salvatore Mancuso Gómez, esos ejércitos también eran públicos, no solamente eran ejércitos privados. Las convivir que terminaron al servicio de los paramilitares era algo totalmente apoyado por el Estado. El decreto de César Gaviria fue creado por un presidente como jefe de Estado. Los patrocinios de congresistas con dinero del Estado. Entonces, cuando dicen que los paramilitares son un ejército privado, yo diría, no necesariamente. Los paramilitares también fueron un ejército del Estado, porque admitieron a Salvatore Mancuso Gómez en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, porque fue un agente bisagra que conectaba fuerzas paramilitares con fuerza pública, es decir, grupos de extrema derecha de exterminio con grupos de la fuerza pública, policías y militares, y por el derecho agentes del DAS. Y aquí está la parte final de lo que dice el señor Duncan, en donde dice lo siguiente: además, por ser organizaciones con fuertes vínculos con actividades criminales, es decisiva la protección que se desprende de la influencia en las agencias estatales encargadas de perseguir delitos como el narcotráfico y la extorsión. Pero ojo, ¿cómo entidades del Estado iban a perseguir narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado, genocidios, creación de grupos paramilitares, concierto para delinquir? O sea, ¿cómo iban a perseguir esos delitos si varias entidades del Estado ya estaban infiltradas y permeadas por el paramilitarismo, como el DAS, como la Fiscalía, como inspecciones de policía? Era imposible. Por su parte, en el prólogo del libro Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos de León Valencia,
un libro escrito en el año 2007, indica que el descubrimiento de la parapolítica conllevó una nueva perspectiva del conflicto, en la que la idea de un Estado víctima de los grupos subversivos parecía insostenible, al revelarse sus vínculos con grupos de autodefensas al margen de la ley. Y acá es en donde es importante citar lo que dice el señor León Valencia, que ha sido el maestro y el compañero de investigación de Ariel Ávila Martínez. Dice León Valencia: el descubrimiento de la parapolítica ha cambiado radicalmente la percepción que se tuvo en los últimos años del Estado colombiano en el exterior. Los últimos gobiernos se esforzaron por transmitir la idea de que estábamos ante un Estado víctima, unas instituciones que luchaban a brazo partido por repeler a unos grupos ilegales que se peleaban entre sí en el territorio y cometían toda clase de fechorías contra la población civil. Una democracia asediada, la llamó un importante investigador y analista político. La parapolítica vino a demostrar que el Estado no era víctima. Resultó que una parte importante de las élites regionales y nacionales, con una presencia decisiva en el Estado, ya como altos funcionarios del gobierno o como miembros destacados de los órganos de elección popular, se coaligaron con paramilitares y narcotraficantes para consolidar su predominio dentro y fuera del Estado y alterar la competencia política. Es muy interesante lo que dice aquí el señor León Valencia, porque efectivamente el proyecto paramilitar fue un proyecto parapolítico. El Estado no es víctima, entendiendo el Estado como oligarquía, porque si nos vamos a una definición más amplia del Estado, podemos entender el Estado como un aparato represor que es tripartito, que tiene un triángulo, que sería gobierno, población y poder. Y los que somos parte de la ciudadanía, hacemos parte de ese triángulo del pueblo, que también hace parte del Estado. También somos financiadores del Estado al pagar impuestos y al tener derechos y deberes. Pero aquí de pronto se confunde Estado con gobierno, porque realmente eran los gobiernos los que estaban en esa alianza macabra con los grupos paramilitares. Eran los gobiernos los que estaban patrocinando esa mafia. Y esos gobiernos eran parte del Estado, pero la población también hace parte del Estado. Y la población supuestamente es la que le da votos a esos politiqueros. Ahí es donde se crea el concepto de Estado como algo representativo. Y quiero terminar con algo que también apunta a lo mismo. Dice, de esta manera, este fenómeno llegó a ser tan relevante en la historia nacional que en un balance del periodo 2006-2008, investigadores de la Corporación Nuevo Arcoíris concluyeron que, ojo con estos datos, que publicaron López y Sevillano en el año 2008, 34 de 102 senadores electos en 2006, el 33%, están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo, así como 25 de 168 representantes a la Cámara, el 15%. Además de los 59 congresistas actuales judicializados por parapolítica, otros 253 servidores públicos, entre electos,
funcionarios y miembros de la fuerza pública también están siendo investigados por vínculos con el narcoparamilitarismo. Esas investigaciones se esparcen a lo largo y ancho de la geografía nacional. Estamos hablando de un Congreso que prácticamente en un 33% era parapolítico. Estamos hablando de un pacto que empezó en 1997 en Sucre y que llegó hasta el 2008. Un pacto de 11 años que se conoce en la historia de Colombia como la parapolítica. Un pacto que parece que los medios tradicionales han olvidado. Y por eso yo siempre he dicho que el periodismo necesita un contexto histórico. Porque cuando usted hace periodismo sin historia, queda totalmente antidiacrónico. Es un periodismo que aparenta ser sincrónico y que se queda en el presente. El periodismo más respetable es aquel que se devuelve a la historia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. O sea, estamos mirando por qué la parapolítica fue un escándalo tan delicado y que en este momento los medios masivos no hablan de ese tema. Usted le pregunta al colombiano de promedio, hey, ¿qué fue el pacto de Ralito? El colombiano promedio no sabe qué fue el pacto de Ralito, ni quiénes participaron, ni por qué participó ahí Salvatore Mancuso Gómez. Usted le pregunta al colombiano promedio, hey, ¿qué fue el pacto de Chivolo? No sabe, y tampoco sabe que ahí participó el paramilitar Jorge 40, con 395 personas entre candidatos a alcaldías, asambleas departamentales, consejos municipales, gobernaciones, no saben. Usted le pregunta al colombiano promedio, el pacto de San Ángel o el pacto de Magdalena, donde participó un aliado de Jorge 40, Darío Alberto Laino Escopeta, el colombiano promedio no sabe eso. O el pacto de Granada, donde también participó Salvatore Mancuso Gómez, el colombiano promedio no sabe eso. Pero ¿por qué el colombiano no sabe eso? Porque se han encargado de crear una conciencia ahistórica e incluso antihistórica y prohistérica. Una conciencia de un pueblo sin memoria, un pueblo que solamente vive el presente, un pueblo que habla de los escándalos del presente pero que luego los olvida cuando se vuelven historia. Y eso es lo que tratamos de reivindicar en este curso de Pensar la Historia. Carlos, ¿qué dice usted? También va de la mano con la pereza de educarse, la pereza de leer, la conveniencia o el gusto por distraerse con fútbol, novelas, programas de chismes y similares. Y es una ignorancia que viene como de herencia y que muy pocos logran como ser conscientes de ella y afrontarla, pues tratar como de al menos medio informarse antes de ir lanzando cualquier opinión, pues de pocas palabras, cualquier opinión ignorante. Entonces de eso también se aprovechan los medios de desinformación para avivar esos sentimientos, para avivar esas rabias, esas reacciones que por ejemplo se vio mucho en la marcha vivista, gente atacando simplemente, por ejemplo, a Hernán Muriel por ser quien es, incluso marchando con ataúdes encima, ya pidiendo muerte física de personas. Entonces muy complicado porque se siguen viendo cosas que se veían mucho en el pasado. Carlos, sobre ese tema también quiero compartir una reflexión como para sacar las conclusiones de este bloque. Y es cómo el pueblo colombiano, a pesar de que ha sido engañado, tiene todas las herramientas tecnológicas, académicas, intelectuales para salir de esa ignorancia, pero no sale. Si bien es cierto, en internet hay mucha información falsa, también hay mucha información verdadera y bien documentada. Hay muy buenas investigaciones en internet.
pero Carlos toca un tema muy importante que en este momento se me había pasado por alto, que es el tema educativo, pedagógico y actitudinal ante el conocimiento. Porque uno puede criticar la academia, como lo hemos hecho, porque no enseña historia. Desde 1982 se empieza una campaña sistemática de memoricidio en el gobierno de Belisario Betancur, un gobierno bastante cuestionado. Un gobierno que también fue apoyado por narcotraficantes, como el de Turbay Ayala, como el de López Michelsen. Pero ese proyecto de memoricidio, que ya lleva más de 40 años, tiene como resultado una generación perdida, o varias generaciones perdidas. Lamentablemente, lo que se conoce como la generación X y la generación millennial son generaciones perdidas, porque son generaciones que crecieron en una sociedad extremadamente ignorante, y no es por estigmatizar, pero la mayoría de uribistas tienen entre 40 y 80 años. Bueno, no faltará el uribista de 102 años que lo peor que ha visto es Petro, porque para ellos lo peor es que un guerrillero sea presidente. No que el paramilitarismo haya gobernado casi 50 años, sino que para ellos lo peor es que un tipo que fue guerrillero hace 35 años sea presidente. Y es porque eso fue lo que ellos recibieron como educación, que solamente la guerrilla era mala. La guerrilla cometió muchos errores también, pero a excepción pues de lo que vimos acá con este señor, el monstruo de los Andes, las guerrillas tenían una característica, que no tenían como objetivo militar a civiles. De pronto, con el tema del narcotráfico, en el caso de las FARC, la guerrilla que más torció el camino fue las FARC, porque se metió mucho en el tema del narcotráfico. Y cuando usted se mete en el narcotráfico, usted empieza a matar civiles, empieza a poner minas quiebrapatas, a secuestrar civiles. Entonces, la guerrilla que más dañó la imagen de las otras guerrillas fue las FARC, y además porque era la guerrilla más grande. Pero si algo le ha hecho daño al país es esa visión de que solamente la guerrilla comete crímenes, cuando los crímenes más sangrientos lo cometieron los paramilitares en complicidad con agentes del Estado. Entonces ahí viene el tema de esa generación perdida, y es una generación en donde algunas piezas se han podido salvar porque han podido recapacitar, pero la mayoría de los que votan, por ejemplo, por Rodolfo Hernández, por Fico, o de los que votan por este señor Oscar Iván Zuluaga, o por Duque, o por Uribe, la mayoría de los que han votado por los personajes son producto de esa generación que creció sin estudiar historia, y por eso son uribistas, porque no conocen la historia, porque no piensan críticamente, y porque creen que porque alguien tiene una posición política diferente merece ser agredido y merece ser incluso asesinado, y que el presidente merece ser asesinado solamente porque no es el presidente que yo quería. Entonces ahí donde está el tema de ese fanatismo, y esa generación es prácticamente insalvable. Pero las nuevas generaciones son las que tienen herramientas y las que están despertando de ese letargo. ¿Qué dice Carlos? Bueno, por ejemplo, con el tema de las guerrillas surgió algo en que los usaron como chivo expiatorio para culparlos de todo lo que estaba pasando mal en la sociedad, en el país. Y también como distractor para que cosas como los falsos positivos, corrupción y otra cantidad de delitos pasaran de agache, o al menos no tuvieran importancia en el momento en el que pasó. Es algo similar a lo que yo entiendo que está pasando en la Nacional, que se posesiona de forma irregular y autoritaria a un rector, y en vez de reconocer y hacerse un lado, pide intervención militar en las universidades para retirar a los protestantes. Entonces, esa es como la forma en la que fueron criados en esa época. En vez de también hablar las cosas, de tratar de dialogar, entrar de una vez pues a matar por la solución armada, no dialogar.
Qué bueno que citas este caso de la Universidad Nacional de Colombia, aunque yo soy egresado de esa universidad, también soy egresado de esta, y conozco el ambiente de ambas universidades, y es un ambiente que es extremadamente politizado, y sé lo que implica que se militarice o se paramilitarice esas universidades, y ya ha habido masacres históricas y todo, que seguramente vamos a irla recordando, y más porque este año hemos sido afortunados en tanto que ha habido muy pocos festivos. Bueno, de hecho no hemos perdido clase, la única clase que perdimos fue la de Semana Santa. Entonces, la que viene ahorita por llamar. Exactamente, pero hemos perdido muy poquitas clases, solamente Semana Santa, que es la que siempre se pierde. Entonces, hemos podido profundizar temas, pero aún así hay temas que no se alcanzan a abarcar. Pero yo quiero dejarles una última reflexión respecto a lo que dice Carlos. Estamos en un momento histórico porque tenemos todas las herramientas para salir de esa extrema ignorancia en la que nos han metido en la academia, en las que nos han metido las sociedades dominantes. Estamos en un momento en donde cada persona de manera autónoma, crítica, puede conocer la historia de Colombia. La historia de Colombia ya está democratizada. Ni siquiera necesitamos que el presidente Petro obligue a la gente a estudiar historia de Colombia o que obligue a que nazca otra vez la materia de historia. Ustedes tienen una gran cantidad de documentación, y no lo digo por este libro que estamos analizando hoy, lo digo por los informes de la Comisión de la Verdad, los informes de la JEP, la prensa independiente como la Nueva Prensa, como la revista Raya, activistas, Vorágine, Cuestión Pública. O sea, ustedes tienen todas las herramientas que sus padres no tuvieron, que sus abuelos no tuvieron. Puede que sus padres y sus abuelos hayan votado por Uribe o por el que diga Uribe, siendo buenas personas. Porque es que lo que más duele no es que los delincuentes y los narcotraficantes y los paramilitares voten por Uribe o por el que diga Uribe, eso no es normal. Entre bandidos se apoyan. Aquí están los 13 pactos de los que hemos hablado hoy. Hoy hemos hablado de 13 pactos nada más, pero son pocos y a la vez muchos. Pero el problema es por qué gente tan buena vota por gente tan mala, o por qué gente tan pobre vota por gente tan rica que es culpable de su pobreza. Y ese es el mayor problema que yo le veo al uribismo, porque pues cada persona tiene derecho a creer en el uribismo, o a no creer en el uribismo, o a creer o no creer en el gobierno de Petro, o a criticar o no a criticar el gobierno de Petro. Pero lo que uno cuestiona es la gran cantidad de efectos Mandela o recuerdos falsos del pasado, la gran cantidad de falsificaciones actuales, la gran cantidad de manipulaciones y gente buena votando por gente mala. Y es gente mala porque han matado a miles de personas, han desplazado a miles de personas, han atracado a millones de personas, y por eso es el momento de que ustedes como juventud cambien la historia que no pudieron cambiar sus abuelos y sus padres, y ahí tienen ustedes el reto de construir lo que hemos llamado una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.